Ok, soy María Adela Ibarra, vengo del estado Aragua, de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente de Palo Negro, municipio Libertador. Soy maestra comunitaria, activista en el movimiento Redes Socioculturales y bueno, trabajadora cultural, entre otras cosas. El movimiento pedagógico nos invitaba a hacer revisión, análisis, reflexión de nuestras experiencias educativas en nuestro país, en nuestro estado. Es una estrategia de indagación para mirarnos nosotros mismos de cómo andamos accionando en el hecho educativo. El hecho de que el movimiento ya haya establecido lazos con pueblos hermanos como el de Argentina es un vínculo que nos hace trascender un poco las fronteras para entonces irnos pensando como maestros no de una patria o de un pueblo, sino de una América entera. Es primera vez que salgo de mi país. Realmente nunca había abordado un avión, nunca había tenido la experiencia. Y bueno, sí, me motivó el hecho de ver que iba a visitar a Latinoamérica en el sur del sur, ¿no? Y el vínculo de que ya estaba establecido entre algunos maestros aquí argentinos a través de las redes sociales y todo eso. Me correspondió coordinar la provincia de Río Negro y no la escogí yo. Me dijeron, te toca, y yo, bueno, feliz, cualquier espacio que visite Argentina va a ser para mí una novedad y un espacio de aprendizaje. Estuvimos en Bariloche y visitamos aproximadamente 12, 13 instituciones educativas, desde el nivel inicial hasta educación para la formación de educadores, adultos. Conocimos un poquito la realidad de cada espacio. Realmente los 5 días fueron muy escasos para poder profundizar en la experiencia, pero sí nos llevamos grandes insumos. Maestros que en su práctica natural permitieron que nosotros transgrediéramos su espacio y nos incorporáramos con ellos, a compartir con sus estudiantes, con los pibes, a compartir con los niños pequeños, a compartir en las aulas de la formación de educadores, donde también entramos y los profesores nos brindaron un espacio para que interactuáramos con los estudiantes de educación y pudimos tener un gran conversatorio con estudiantes de inicial y de primaria en un centro de formación, en un instituto de formación de educadores. Esa experiencia nos permitió mirarnos a nosotros como maestros en ejercicio y poder aportar a esos maestros en formación nuestras prácticas, nuestras experiencias, de la mano con las experiencias y prácticas que se están desarrollando aquí en Argentina. Soy madre de 2 jóvenes, donde uno de ellos siempre cuestionaba el hecho de ir uniformado a la escuela, de parecerse todos, y ver que aquí ya eso se ha trascendido y que los jóvenes se les respeta su forma de vestir, su forma de peinar. Eso me da elementos emancipatorios que permiten ver que el joven se muestra tal como es. Ese elemento importante me gustaría llevarlo. Y el otro es la organización sindical que aquí existe. Es una tremenda organización que está vinculada específicamente a la formación docente, que apunta a sus reivindicaciones también como pueblo, como gente trabajadora, pero que también hace mucho énfasis en la calidad docente que necesitan tener para el proyecto de país que están construyendo. Como maestra me siento muy emocionada porque realmente amo lo que estoy haciendo. Soy maestra natural las 24 horas del día y compartir con otros maestros que tienen el mismo sentir, porque no todos los maestros que se reúnen en una expedición o no todos los maestros, perdón, son capaces de reunirse en una expedición. El expedicionario tiene un perfil especial, es un maestro especial, es un maestro distinto, porque está trascendiendo la carga horaria, está trascendiendo el salario, está trascendiendo la ética laboral, o sea, pensando en otras cosas. Sí, me parece que aquí me encontré con maestros así. Todas las manos, todas las sangres pueden ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano. Libera tu esperanza con un grito en la mano. Bueno, acá estamos invitados por SUTEBA y por CETERA y por el Centro Cultural Floreal Gorini para, bueno, a retomar este encuentro que hay de la expedición pedagógica latinoamericana, donde, bueno, los compañeros de Venezuela particularmente, en su mayoría, y de Uruguay,
Sé que hay un mexicano también que está participando, bueno, todos estos compañeros y compañeras que están disfrutando de este hermoso lugar, del recreo del Tigre en Suteba. Estamos compartiendo, bueno, esta experiencia pedagógica tan importante para la docencia en general y en particular para la unidad latinoamericana, ¿no? Sueños que muchos docentes tenemos hace muchos años, con convicciones políticas, ideológicas, en las cuales muchos nos hemos formado como docentes, ¿no? Y me parece que está muy bueno la importancia que tiene el participar de este encuentro y de poder compartir con ellos a través del documental de Carlos Fuentealba, Camino de un Maestro, este documental con ellos y contarles, bueno, qué sucedió el 4 de abril del 2007, cuando fue asesinado en la Ruta 22 en Neuquén, ¿no? Durante un conflicto docente, durante una brutal represión que, bueno, todos nosotros, todo el colectivo docente, y no solamente de Neuquén, sino de todo el país, y sabemos perfectamente que también de Latinoamérica y de otras partes del mundo, conmovieron e impactaron tanto socialmente en aquel momento, ¿no? La memoria, la verdad y la justicia para nosotros desde aquel día fue acción, es decir, memoria activa, con el ejemplo de las madres, de los hijos, de los nietos, de las organizaciones de derechos humanos. Ellos fueron mis maestros y son los que me dieron la fuerza para seguir luchando. Vamos ya para el 7º año luchando por justicia y bueno, esta causa que está tan interrumpida, digamos, en la justicia de Neuquén y que ya fue denunciada, digamos, en los organismos internacionales, es decir, que ya está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que se ha producido muchas irregularidades en esta causa, justamente porque está teniendo impunidad un exfuncionario del gobierno provincial del Movimiento Popular Neuquino, el exgobernador, ¿no? Justamente en estas jornadas una de las cosas que estamos hablando y tratando es justamente el derecho a la educación, ¿no? Un derecho que está incluido el tema de la justicia, ¿no? Por eso la justicia en estos casos de crímenes políticos y sociales es reparadora socialmente, no solo en la forma personal, que también lo hago, y en la forma reparadora para mis hijas, para Camila y Ariadna Fuentealba. Por eso en cada lugar que vamos con el documental es dedicado a ellas puntualmente, porque la reparación es necesaria, pero justamente la memoria es una reparación, la verdad es una reparación, por ende la justicia no es una reparación. Esa es una herida abierta que tiene nuestro país y que es muy importante que los compañeros de toda Latinoamérica nos ayuden a colaborar con esta causa que va a hacer el bien devuelto para todos nosotros. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir a cualquier selva del mundo, a cualquier ¿Cuáles son los retos, como ustedes dicen en Venezuela, más importantes de aquí en más en relación a la educación en Venezuela? Bueno, tú sabes que nosotros sufrimos una pérdida muy importante que fue la muerte de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, y nosotros en esta nueva etapa, ¿verdad?, con el presidente Maduro y todo lo que implica este cambio tan brusco que hemos tenido, tenemos retos mucho mayores. Primero, bueno, seguir en la unidad, ¿verdad?, de las bases del poder popular en Venezuela y con ellos los maestros como elementos claves, pues digamos líderes que tienen que ir empujando lo que es la educación, ¿verdad?, socialista para el nuevo siglo. Nosotros tenemos retos importantes como cómo la escuela pública tiene que seguirse defendiendo, porque no quiere decir que en Venezuela la escuela pública ya está liberada. Nosotros tenemos que seguir luchando por la escuela pública, tenemos que seguir luchando por su cualificación y tenemos que seguir luchando porque esa escuela pública se vaya acercando cada vez más al modelo socialista que queremos. Entonces la escuela pública tiene que transformarse en un espacio desde el maternal hasta la técnica, hasta la media general técnica,
tiene que convertirse en un espacio que entienda en manos de quién tiene que estar la producción del país. Y nosotros tenemos que apuntar a la soberanía alimentaria. Nuestra escuela tiene que enseñar a nuestros jóvenes y nuestros niños a saber cómo se puede producir en socialismo. O sea, hay materias pendientes en la educación venezolana que todavía el currículum neoliberal, o digamos el currículum burgués, o el sistema educativo burgués sigue imperando, y nosotros tenemos que hacer rupturas en esa dirección. Es una preocupación que tenemos, y una preocupación que el movimiento pedagógico revolucionario tiene en su agenda para seguir impulsando los cambios desde las bases, ¿verdad?, para que el magisterio pueda ir encontrando estos caminos. Y por otro lado, los retos de seguir profundizando en lo que es la contextualización curricular, como un sistema educativo en una revolución bolivariana como la nuestra, tiene que ir dando otras formas, otras alternativas que no puede ser la que están incrustadas en el Estado burgués, que son las formas que tú conoces ya. Contanos en este momento un cambio concreto que se esté produciendo en el sistema educativo. Bueno, te podríamos decir que ahorita un cambio bien concreto que se está dando en la educación venezolana y que tenía que ver con las editoriales como Santillana, todos estos grupos hegemónicos que manejan el capital en grandes corporaciones. Hoy el gobierno revolucionario ha revertido esa realidad porque entonces ha elaborado los libros bicentenarios, desde el maternal, desde el preescolar hasta la media general, donde estos libros tienen por lo menos aspectos históricos que nunca se han contado, que nunca se reflejaron en las lecturas que hacían nuestros niños, ¿verdad?, y nuestros jóvenes. Entonces estos libros pasan a ser como un elemento clave y estratégico en la formación. Y estos libros se dan gratis, ¿verdad? Estos libros se están dando desde el año pasado, no tiene mucho tiempo esta victoria que estamos ganando con los libros bicentenarios, y ahí te podría decir que concretamente se está dando un vuelco a esta visión, porque antes las editoriales eran las que recomendaban los libros a nuestros muchachos. Entonces fíjate tú esas aristas que la revolución va como cerrando. El otro elemento son las TIC, las canaimas. Las canaimas también son elementos, está la tecnología, pero una tecnología que además de usar Linux, nuestros niños están usando ese sistema operativo de software libre, y también los contenidos son elaborados por los maestros venezolanos, y entonces ahí vamos haciendo las investigaciones y vamos aportando al currículum también para que sean usadas en las escuelas, ¿no? ¿Y en la formación docente qué cambio concreto se está dando? En la formación docente ahorita se está trabajando los colectivos de sistematización, ¿verdad? Los maestros, quizás la política de formación docente es una política más lenta porque implica... Nosotros no tenemos un sindicato como los de ustedes que de repente se ocupan de la formación de sus docentes, ¿no? Y que de la capacitación político-pedagógica. Es correcto, nosotros lo observamos mucho aquí, y nosotros nos parece muy interesante esa vertiente del sindicato que se ocupa de la parte pedagógica y de la parte de las reivindicaciones laborales, ¿no?, las condiciones del maestro argentino. Entonces nosotros allá, el movimiento pedagógico, ¿verdad?, tiene una visión de formación que la elabora por sus propias bases. Entonces hay muchos colectivos del movimiento pedagógico que se ocupan de la formación permanente de su militancia. El gobierno ha generado la política pública de formación permanente dentro de las escuelas, donde ahorita que se están gestando los colectivos de sistematización, un poco más consolidándose en los aspectos de en qué se va a formar el docente. Pero ahí todavía tenemos mucho... Nos falta mucho como determinar los métodos, la forma, qué enfoque vamos a utilizar de formación, porque como te digo, la revolución bolivariana es muy contradictoria. Tiene elementos de derecha como elementos de izquierda y a veces se mezclan todas esas cosas, entonces hay muchas contradicciones. Entonces dependerá de las escuelas, de sus proyectos, de la forma como se dirija el colectivo docente y la calidad que ellos le impriman, eso sí, con acompañamiento del Estado, del gobierno, para que eso se vaya dando de una manera bien concreta. ¿En qué cosas? En el trabajo con los niños, en la pedagogía, en estos referentes en la pedagogía emancipatoria, ¿ves? Porque todavía nuestra educación venezolana está muy llena del eurocentrismo, ¿no? Entonces estamos mirando todavía un poquito más a Europa y al norte. Entonces hay que ir eliminando, hay que ir como concretando. Y las universidades nuestras, la bolivariana ha hecho un gran esfuerzo en la formación del docente, pero todavía, ¿verdad?, nos falta esa concreción dentro del espacio escolar. Entonces, bueno, dentro de Argentina y Venezuela digo que ustedes tienen cosas que nosotros deseamos que estén allá, ¿verdad?, que hemos reflexionado mucho y que estamos aprendiendo, y de repente hay cosas allá que ustedes dirían, bueno, acá hace falta. Entonces, bueno, en ese marco de la complementariedad, ¿verdad?, pensamos que podemos ir avanzando hacia pedagogías emancipatorias bien interesantes en el plano de la formación docente. Gracias, Las expediciones son parte de eso.
Por supuesto. Creo que las expediciones apuntan mucho a esa Bueno, formación. y las expediciones van a seguir. ¿Cómo no? Sí. Vamos a la segunda vuelta el año que viene, del 18 al 28 de enero. Va la segunda vuelta expedicionaria. Van a ir otros grupos de argentinos al país, uruguayos, y esperemos que los mexicanos se incorporen para entonces hacer la gran fiesta expedicionaria del continente y podamos ir concretando estas cosas tan interesantes. Gracias, Mirna. Bueno, a ti, Mirta. América Latina tiene que ir de la mano por un sendero distinto, por un camino más claro. Sus hijos ya no podremos olvidar nuestro pasado. Tenemos muchas heridas, los latinoamericanos. Vivimos tantas pasiones con el correr de los años.